Iglesia, buenos días. Iglesia, que el Señor te bendiga, que sea el Señor preparando este tiempo para poder recibir de su instrucción y de su palabra. El centro de la iglesia es Jesús. Nosotros realmente somos una iglesia cristocéntrica y por ende nuestro interés es también que su evangelio sea el fundamento de todos nosotros, el evangelio de la palabra. Y hoy voy a compartir un tema que se titula El poder de la compasión. Y necesitamos nosotros entender que todo está fundamentado en la compasión. Y debemos ser personas compasivas porque Dios es compasivo con nosotros. Recordando la regla de oro, haz a otros lo que quieren que hagan contigo. Y estamos nosotros en un tiempo donde a nivel mundial se está celebrando el 28 de julio el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Y muchos me han preguntado, pastor, ¿por qué usted no predica acerca del tema? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué haría Jesús? Y yo creo que lo más importante que nosotros necesitamos reflexionar es, ¿qué haría Jesús? Si el centro de la iglesia es Jesús, si el centro de mi vida es Jesús, ¿cuál debe ser la postura nuestra frente a esta situación, frente a esta realidad? Y teniendo el tema de la compasión, creo yo que necesitamos nosotros revisarnos. ¿Debe la iglesia tener discriminación contra las personas LGTBIQ+? La iglesia realmente, pues como para explicar, la comunidad o la población LGTBIQ+, son aquellas personas que conmemoran aquello del sentimiento del orgullo sobre las orientaciones sexuales, el sentimiento e identidades de géneros que son tradicionalmente, dicen, marginadas y reprimidas, y para visibilizar su presencia en la sociedad hacen todas unas marchas y hacen todos unos reclamos políticos. La pregunta es, ¿la iglesia debe ser homofóbica? ¿Sí o no? ¿Usted qué piensa? Algunos dirán no, otros dirán, pues más o menos. ¿Qué hacemos entonces con estas personas que tienen todo un concepto de orientación sexual diverso, diferente, distinto al nuestro? ¿Qué hacemos con aquellos que se denominan gays o que sienten atracción hacia el mismo sexo? ¿Los odiamos? ¿Los condenamos? A veces algunos creyentes los hacen sentir peores y lo hacen sentir los peores pecadores. Algunos dicen, no pueden ser parte de nuestra iglesia, merecen ser castigados. Y los mismos colectivos LGTBIQ+, se encargan de afirmar que los cristianos los odian, que nosotros los rechazamos, que nosotros los condenamos o que los perseguimos. ¿Eso está bien? Hago la pregunta. ¿Usted qué dice? Ahora, hagamos la pregunta mucho más personalizada. ¿Qué hacer si tu hijo o tu hija forma parte de una comunidad esta? ¿Qué hacer si tiene nombre propio? No sé si de pronto en tu familia o entre tus cercanos hay alguna persona que haga parte de esta comunidad. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos si de pronto tu esposo te manifiesta que tiene una tendencia a homosexual, tu hermana, tu tía, tu amiga o un miembro de la iglesia dice sentir atracción hacia el mismo sexo? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué debe hacer la iglesia? Pues como haciendo una respuesta rápida, debemos hacer lo mismo que haríamos frente a la manifestación de cualquier otro pecado. Si nosotros encontramos a nuestro hijo fornicando, a nuestro familiar en fornicación, mintiendo, adictos, siendo idólatras, siendo adúlteros, siendo estafador, siendo mentiroso, realmente nosotros necesitamos entender que el pecado es perjudicial para el ser humano, pero eso de tener una lista de pecados más graves que otros, realmente ¿quién le da esa determinación?
Bíblicamente hay una diferencia. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que la Biblia claramente dice que el que hace lo malo, los que hacen lo malo, no heredarán el reino de los cielos. Y hay una condición natural en todos los seres humanos y es que somos pecadores. ¿Usted es pecador? Yo soy pecador. Y obviamente los de afuera también son pecadores. Y Dios nos llama a nosotros como iglesia, como sus hijos, a que nosotros realmente amemos a los demás. La característica de la iglesia es el amor. Incluso Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. Ahora, ¿los que piensan diferente a nosotros son nuestros enemigos? Hago otra pregunta. Una persona que de pronto no sigue nuestras líneas, nuestra religión, nuestros pensamientos, nuestra fe, una persona que de pronto no comparte nuestra misma política, que de pronto no es de nuestro partido, que de pronto es ateo, que no cree en Dios, ¿es nuestro enemigo? Dejo la pregunta allí. Y muchas veces nosotros necesitamos entender que el evangelio funciona bajo la base del amor. ¿O alguno de ustedes vino aquí a las malas con maltratos, con amenazas, con ofensas? Si es el caso suyo, me dice al final. Me hace una seña, pastor, soy yo. Y muchas veces lo más difícil a veces para hacer una pastoral que involucre, para llevar un evangelio que involucre a las personas que piensan diferente, es que necesitamos amarlos. ¿Cómo vamos nosotros a llevar un evangelio estilo Jonás? Jonás deseaba que Dios asesinara, aniquilara a los ninivitas. Y el mensaje de Jonás fue un mensaje lleno de rabia, pero bueno, lo hizo. Pero lo que le dio más rabia a Jonás fue que los de Nínive se arrepintieron. Qué duro, ¿verdad? Un siervo de Dios que va de mala manera a compartir un mensaje a una población perversa y mala, como eran los ninivitas, y él no tenía ganas de ir, pero fue, y lo que le dio más rabia fue que Dios tuvo misericordia y compasión de ellos. A veces hay personas que les cuesta mucho confesar sus pecados y hemos venido hablando del tema del arrepentimiento. El principio del evangelio comienza con el arrepentimiento, pero a veces hay gente que no se le da el espacio para arrepentirse. Juan el Bautista predicaba acerca de que era necesario preparar el camino para que viniera el Señor y hablaba de arrepentirse. Pero ¿cómo vamos a arrepentir a alguien si lo estamos condenando, si estamos siendo discriminatorios, violentos, agresivos, si queremos más bien que no entren a la iglesia, si queremos más bien que se mueran, que se pudran en el infierno? ¿Cómo vamos nosotros a darle oportunidad a alguien para arrepentirse con esa actitud? ¿Qué hizo Jesús? En la Biblia no hay un caso, yo no he encontrado un caso, llevo varios años estudiando la escritura a nivel personal y a nivel profesional. Yo no encuentro un caso en la Biblia donde Jesús haya encontrado con alguien de la comunidad LGTBIQ+. Pero sí vemos que entre aquello que se denomina orientación diversa de sexo o de género, encontramos una palabra en griego que se llama la porneia, o el pecado de porneia, que lo traduce la Biblia como inmoralidad sexual. Toda distorsión, diferencia, todo sexo que se hace de manera no santa entra en el grupo de la porneia. Jesús sí se vio en casos de porneia. ¿Recuerdan cuando Jesús le trajeron una mujer que había sido descubierta en adulterio? La pusieron públicamente, pero Jesús no la condenó. ¿Se acuerdan también cuando Jesús fue invitado a la casa de un fariseo llamado Simón? Y entonces una mujer pecadora, que la tradición dice que era prostituta, limpiaba, lo tocaba, limpiaba con sus lágrimas y su cabello, lo ungía. Y Simón decía, pensaba, ay, si supiera la clase de pecadora que es esta mujer. Jesús reprochó la actitud de Simón.
Entonces, en estos dos casos donde vemos una evidente relación a la porneia, que es lo que más se acerca a una comunidad que formarían parte de esta comunidad de orientación sexual diferente a la que ortodoxamente enseña la Escritura o la sociedad del momento, que en esa época pues era el pueblo judío. Jesús tuvo misericordia, Jesús tuvo compasión. Vemos también casos donde habían gente que era discriminada, que era considerada traidora, falsa. La gente no quería estar con ellos siendo del mismo pueblo de Israel. Y vemos el caso de los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos eran personas que eran consideradas traidoras, detestables por los judíos, porque estaban trabajando para recoger los impuestos del gobierno opresor, que en esa época era el gobierno romano. Entonces, un miserable cobrador de impuestos era alguien odioso, era un traidor. Y si además se cogía un poquito más, era un corrupto. Pero vemos que Jesús tampoco condenó a los cobradores de impuestos. Es más, entre uno de sus discípulos estaba Mateo, que era un cobrador de impuestos. Y los religiosos criticaban a Jesús de decir: ¿y tú qué haces reunido con semejante escoria? Jesús andaba con pecadores. No solamente andaba, comía, bebía con ellos. Y uno de los reclamos que le hacen los religiosos es: ¿y tú qué haces andando con esa gente, con esa calaña? Pero Jesús sí condenó a los religiosos. Jesús sí condenó a aquellos que condenaba. Jesús sí tuvo enfrentamientos serios, reproches, exhortaciones con aquellos que se creían santos, con aquellos que trataban a los demás como inferiores. A ellos sí tuvo Jesús sus diferencias. Jesús dijo, dice el Evangelio, que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Juan 3:16 es el texto que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Realmente algunos con el tema del homosexualismo, con el tema de la comunidad LGTBIQ+, dicen: pero es que ellos escogieron eso. Pero sabes, muchas veces ellos no fue que lo escogieron. Muchas veces ellos fueron orientados por ese camino. A veces hubo falencias, hubo necesidad. Y yo quiero hablar este tema con todo el respeto y teniendo cuidado de que obviamente estamos hablando de un tema general. Si entramos a cosas particulares, cada quien puede decir: pastor, es que yo tengo la excusa perfecta para no tener compasión por lo que me hicieron. Bueno, cada quien puede tener una medida de compasión más larga, más corta. Pero la Escritura nos habla claramente en el Nuevo Testamento que discriminar no está bien. Discriminar tiene que ver con que hay una persona que es diferente a mí. Hay una persona que está en otra condición. Hay una persona que no forma parte de mi grupo, de mi pensamiento. Discriminar es tratarlo mal, violentarlo, perseguirlo, hacerle bullying. Eso no está de acuerdo a la Escritura. Santiago, capítulo 2, el versículo 8 al 9 dice: ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si haces discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. ¿Qué dice claramente que es pecado? Hacer discriminación. Decir: ay, este es importante, mira, es un político, es un profesional, es una persona que tiene plata, es de nuestro partido. Y decir: mira, este del otro partido, ni estudió, ni se graduó, pobre. Eso es pecado, hacer discriminación. Hay que respetar a todos los seres humanos,
como creaciones, como imagen y semejanza de Dios, aunque piensen diferente, aunque sean contrarios. Y este versículo, capítulo 2 de Santiago, mire cómo dice el 12 y el 13, prestemos atención. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad, dice el 13. Pues los que no han tenido compasión con otros, sin compasión serán juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro que dice, perdona mis faltas como yo perdono a quien me ofende? Aquí dice, Dios tendrá compasión contigo si tienes compasión. Y necesitamos nosotros entender este principio. La compasión, el poder de la compasión. Y hay una parábola que nos muestra que debemos actuar de manera compasiva siempre. Vemos la parábola del buen samaritano. Y coincidencialmente, dice uno, ayer mi hermano Litos, en el ayuno, compartió la parábola del buen samaritano. Hoy el Señor nos trae para la iglesia entender este fundamento de la compasión. Vamos a leer el Evangelio de Lucas 10, 25 al 37. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Este religioso siempre en conflicto, ven estos religiosos diciendo, voy a cogerle la caída, voy a coger lo que no va a saber cómo responder, y como responda mal, ahí le caigo. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Qué buena esa pregunta. Hoy ha sido un día de preguntas. ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, como era un maestro, como era un experto de la ley religiosa, como un maestro autodidacta que enseña a su bueno, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo estás interpretando el Evangelio? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo lo estás interpretando? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con una historia. Un hombre judío. ¿Quién era judío? Los judíos son los hijos de Dios, como este maestro, el pueblo de Dios. Bajaba de Jerusalén a Jericó. Fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Ahí tenemos que quitémosle la palabra samaritano y pongamos quién es un despreciado. ¿Quién para nosotros es un despreciado? Y de pronto podría alguno poner a alguno de la comunidad allí. O algún pecado que usted diga, no, este pecado es realmente un borracho, un ladrón, un estafador, un ateo, un satánico. Entonces pasó un samaritano despreciado. Y después les cuento cuál era el problema que había con los samaritanos, que eran despreciados, odiados. Si había una discriminación fuerte era contra los samaritanos, que eran considerados realmente peor que un cobrador de impuestos. Y cuando este samaritano pasó, vio al hombre, sintió compasión por él, se le acercó y le alivió las heridas con vino
y aceite de oliva, y se la vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Aquí vemos un caso de un experto de la ley, de un religioso que sabía responder bien. Las preguntas las respondió excelente, sacó 10. Pero frente a las 2 preguntas que Jesús le hace es: bueno, haz tú lo mismo, ve y hazlo. Sabes que Dios es un Dios de compasión, sabes que Dios es un Dios de amor. Me llama, haz eso, ten compasión. Frente a las 2 preguntas es la instrucción que da Dios. Y lo importante que debemos nosotros entender acerca del poder de la compasión es que el poder de la compasión libera a otros. Hay 4 cosas que hay que tener importantísimas en el corazón de la iglesia para poder nosotros desarrollarnos para ser verdaderos hijos de Dios. 4 cositas, oiga bien. La primera cosa para nosotros ser un hijo de Dios es recibir el mensaje del evangelio. La palabra evangelio es buena noticia. Tú no puedes ni yo puedo ser un hijo de Dios si no recibimos el evangelio. ¿El evangelio qué es? Es el mensaje de la compasión de Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso tenemos entrada, conocemos el camino, conocemos quién perdona, conocemos quién nos enseña, quién es nuestro pastor, quién es nuestro Dios. Entonces, para ser hijos de Dios, lo primero que necesitamos es conocer su evangelio, que habla de la compasión de Dios, de ese amor para con nosotros. Lo segundo que nos da, importantísimo en la iglesia, es el poder. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. En el evangelio lo segundo importante es recibir el poder, que también es la compasión de Dios. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque les enviaré el otro consolador, el Espíritu Santo. Él les enseñará y los guiará a toda buena verdad. Entonces, lo primero es el evangelio, que es la compasión de Dios. Lo segundo es el poder, es Dios en nosotros, el poder de Dios. Lo tercero tiene que ver con el discipulado. Uno en la iglesia entiende el evangelio del perdón, de la compasión de Dios, entiende el poder del Espíritu Santo, pero yo me formo, yo me educo, yo desarrollo criterio a través del discipulado, que es el tiempo que tomo en que me enseñan con amor, me enseñan con compasión, y entonces yo aprendo cuál es el camino, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para ser buenos hijos de Dios? El evangelio, el poder de Dios y el discipulado. Pero esto no se puede hacer fundamentado en la nada. Esto está fundamentado en el fundamento de la compasión. Para poder recibir el evangelio hay que ser compasivo, para poder predicarlo y para poder entenderlo. El poder de Dios es la compasión de Dios, y el discipulado es la compasión que recibimos en la formación. Tú puedes tener mucho poder, pero si no tienes compasión, te vuelves un dictador. Tú puedes tener buenos ideales, pero sin compasión, el ideal se vuelve una imposición. Tú puedes tener la capacidad de enseñar con elocuencia, pero sin compasión te conviertes en un manipulador. La persona que no vive bajo el poder de la compasión corrompe su corazón. La carencia de compasión corrompe el corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado.
Porque aquí lo que Jesús le estaba enseñando a este líder religioso, experto en la palabra, era: tienes buena doctrina, tienes buena palabra, están dando buenas respuestas. ¿Qué te hace falta, mijo? Compasión. Ten compasión. Es lo que estás diciendo. Necesitas aplicarlas. Lo segundo que nos enseña con respecto a la compasión es que frente a esta pregunta tramposa, a esta pregunta que tenía doble mensaje, Jesús no entra en la polémica, no cae en la pelea, no entra en la tentación de pelear. Jesús sabía que él quería probarlo, pero él no lo quería convencer. ¿Él qué hace? Le empieza a preguntar: bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo correcto? Por eso el versículo 26 Jesús le contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Y el Señor dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Y el principio que nos explica acá esta parábola, que es una parábola y a la vez es una historia, porque estaba contando la parábola y hay una interacción, es que para nosotros es muy fácil para religiosos decir: yo amo a Dios, yo a Dios lo amo. Claro, vea, si hay gente que no ama a Dios, que Dios nos da todo, nos da vida, nos da aire, nos da solecito, nos da naturaleza. Si hay gente que no ama a Dios, acá el problema no es no amar a Dios. Acá el problema que ha sucedido en el ser humano es que le cuesta amar al prójimo, amar al otro. Aquí hay muchos que se aman a sí mismos. No, yo me amo a mí mismo, pero les cuesta amar al otro. Y en los últimos tiempos habrán personas que les costará amar a otros. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice Pablo a Timoteo: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Estos son nuestros últimos días de nosotros. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbias y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Oiga lo que dice el 5. Uno dice: ahí están los de la comunidad. Pero dice el versículo 5: actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Todo lo que hizo Jesucristo lo hizo movido por compasión. Es importante que lo entendamos. Todo lo que hizo Cristo lo hizo movido por compasión. Hebreos 4, 15, 16 dice: porque no tenemos, oiga bien, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Si hay algo que podemos saber de Cristo, es que Él se compadeció y se compadece de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él sí nos comprende. Él sí nos comprende. Él nos entiende. ¿Sabe por qué nos comprende y nos entiende? Porque Él literalmente se puso en los zapatos nuestros. Él literalmente tomó nuestra forma. Si hay alguien que es realmente empático, es Jesús. Porque Él no es que Él tiene la capacidad de entenderlo todo, pero Él literalmente tomó nuestra corporalidad. Se hizo hombre. Aunque sin pecado, sintió lo que sienten los seres humanos.
Él sí nos comprende, por eso tiene compasión. Y aquí necesitamos tener una claridad. Hay una diferencia entre ser benevolente y ser compasivo. Ser benevolente es un acto de emoción momentáneo, puede ser rápido. Usted tiene benevolencia cuando de pronto le tocan el vidrio del carro, toma una monedita. Cuando de pronto ve a alguien de la calle, toma una monedita. Cuando de pronto usted tiene misericordia de alguien y lo ayuda, lo ayuda momentáneamente, tiene actos de benevolencia. Pero la compasión tiene que ver con un compromiso de ayudar de forma empática, de ayudar y de buscar una solución. ¿Qué fue lo que hizo este samaritano? No fue benevolente decir, ay, pobrecito, vamos a dejarle un vasito de agua. Pobrecito, le voy a dejar una platica. Ni siquiera fue que llamó al 911, venga que hay un herido. ¿Qué hizo? Lo atendió. Y eso tomó tiempo. Esa compasión tomó tiempo, fue de días, hasta que solucionó su problema. ¿Qué es lo que necesitamos? Una iglesia compasiva más que benevolente. Pero a veces se carece de benevolencia y de compasión. Ser compasivo, entonces, de acuerdo a lo que dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue compasivo porque tomó nuestro lugar. Entonces la compasión es un estado espiritual donde me puedo identificar con el dolor o con la condición de alguna persona. ¿Usted se puede identificar con el dolor de alguien? A veces es muy fácil juzgar, pero hay que escuchar la historia del por qué. No se es compasivo si no se entiende por qué esa persona está así. Y si no se ayuda a buscar la libertad de esa persona. Hoy en día vemos una benevolencia hipócrita. Vemos las empresas con ese sentimiento de culpa de que le deben algo a los demás. Entonces las empresas sacan campañas como esta. Por cada compra de nuestros artículos donamos para la reforestación, donamos para la pobreza, ayudamos a los niños con cáncer. Para este tema de la comunidad, que el tema de la marcha de la comunidad es que han sido violentados, abusados, entonces sacan unas camisas con colores. Eso es ser benevolente. Pero esa benevolencia, ¿a quién favorece? A ellos mismos. Les exoneran los impuestos, ganan publicidad. Entonces estamos en una sociedad que es hipócritamente benevolente. Yo hago una campaña para que me vean que soy, que no soy discriminatorio, que no me olvido de la necesidad ajena, y doy unas cuantas monedas, y a veces ni siquiera eso me hace ganar más clientes. Esta sociedad muchas veces es benevolente hipócritamente, pero el compasivo busca ayudar generosamente. Vemos que Jesús tuvo compasión de las multitudes. ¿Se acuerdan de una multitud que lo venía siguiendo tanto tiempo y no habían comido? Y Jesús tuvo compasión, y por esa compasión fue que vino la multiplicación. Jesús, cuando veía a las multitudes, sentía compasión de ellas porque decía, son como ovejas que no tienen pastor. Oren al Dios de la cosecha para que envíe siervos que ayuden a recoger, siervos compasivos que ayuden a recoger. Para el experto de la ley, él no tenía como prójimo. Para un judío, el prójimo no era alguien que no fuera de su propia nación judía. Aunque fuera un gentil que estuviera en peligro, él no daría ningún paso para salvarle la vida a un gentil. Y aunque el mandamiento de amar al prójimo no excluía a los samaritanos, ellos de tajo, o a los extranjeros, ellos los sacaban. No, pero es que mi prójimo es mi paisano, es que mi prójimo es el creyente. Y usted puede escuchar esas posturas hoy en día. Hoy en día hay posturas que dicen, su prójimo es el de la iglesia, pero el del mundo no, ese no es un prójimo, eso es un hijo del diablo.
ese que se muera. Y aquí Jesús le dice, vea, con que estaba tan equivocado este religioso que el prójimo era cualquiera que se encuentre en necesidad, sin importar raza, sin importar clase social, sin importar nacionalidad, sin importar religión. Cualquiera es tu prójimo y debe ser tratado por nosotros como un prójimo, que a su vez se preocupa por cuidar a su prójimo. Pasó un sacerdote judío que era literalmente su prójimo, se cambió de la... No lo vi. Sacerdote. Pasó un ayudante del templo, también siguió de largo. Pero pasa un samaritano, un despreciable samaritano, y este sí se hizo a cargo. El odio hacia los samaritanos es que para los judíos, ¿sabe qué pensaban de los samaritanos? Que era lo peor que existía de la raza humana. Eso lo vemos en Juan 8:48. Ellos no se trataban ni se relacionaban con ellos. Y a pesar de ese odio que había entre los judíos y los samaritanos, Jesús rompió ese estigma. Lo tercero que vemos del poder de la compasión es que Jesús concluye con que ve tú y haz lo mismo. Y este es el último punto. Ves tú y haz lo mismo. El versículo 36 dice, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros mostrar? Compasión. Necesitamos mostrar compasión. Tu prójimo es todo aquel que veas en problemas. Entonces, si ves en problemas, detente y ayuda. Como les decía, no seas benevolente. Ay, pobrecito, no. Una monedita. Todo esto comenzó basado en una pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Como diciendo, ¿cómo debo vivir aquí en la tierra para tener vida eterna? Y aquí entonces Jesús lo contrasta con lo que hizo un samaritano. Mire que lo que hizo el samaritano no fue de momento. Él se detuvo, atendió sus heridas. Oiga bien, dice, suavizó con aceite. A veces hay gente que en vez de suavizar la herida, lo que hace es que le mete el dedo en la llaga y es que usted es esto y esto y esto. Él no, él echó aceite en la herida, suavizó. Suavizar es que muchas veces si tú te raspas, te sale una costra, entonces él con el aceite suavizó la herida. Oiga bien lo que hizo. Luego con vino le echó el astringente, lo esterilizó. A veces hay gente que en vez de esterilizarle la herida al otro, le echa más, le aumenta más, lo contamina más, lo condena más. Luego de que hizo eso, suavizó, esterilizó, lo cubrió, lo vendó. ¿Ven el proceso? Eso tuvo tiempo. Luego, ¿qué hizo? Lo levantó. Seguramente estaba inconsciente. Dice que estaba medio muerto. Lo levantó y lo puso en su cabalgadura. Lo montó en su burrito. Y se lo llevó a un alojamiento, a una posada. Allí pagó para que lo atendieran. Y cuando tuvo ya que partir, dijo, yo dejo esta platica, si hace falta más, vengo por él. ¿Qué hizo este samaritano? Se preocupó, desarrolló tiempo para ver cómo ayudaba a solucionar un problema de esa persona que encontró. Nosotros no podemos ser como los fariseos que discriminan y excluyen a personas del reino de los cielos. El reino de los cielos está abierto para todo el que crea.
se nos enseñó con misericordia, se nos explicó con compasión. ¿Cómo pretendemos nosotros no enseñarlo de esa manera? No tener esa compasión. Se nos ha dedicado tiempo. Y es allí donde necesitamos nosotros entender lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? El que hace lo malo no heredará el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, que es lo que hablamos de la pornella, o rinden culto a ídolos. No solamente la idolatría es la estatua, hay ídolos en el corazón. Hay gente que su ídolo es la plata, hay gente que su ídolo es la mujer, hay gente que su ídolo es X o Y cosa. Los idólatras. Los que cometen adulterio, tiene que ver con la pornella. Los que son prostitutos, pornella. O practican la homosexualidad, pornella. Ahora viene otras áreas. Los que son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Mire que hay varios, y esta es una lista resumida de otros pecados. Algunos de ustedes, antes eran así. Oiga, aquí sí hay en la lista homosexuales, prostitutos, adúlteros. En esta lista sí están. Algunos de ustedes, de los que estaban ahora en la iglesia, eran antes así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuáles son las 4 cosas que necesitamos tener? El Evangelio que nos cambia, el Espíritu que nos da el poder, el discipulado que nos da estructura, pero todo esto es posible si hay compasión. Si no hay compasión, no es posible. Romanos 3, 23 al 26 dice: pues todos hemos pecado. ¿Quiénes? Todos hemos pecado. Nadie, ¿quién? Ninguno, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues si Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. No hay por qué discriminar a nadie. No hay por qué sacar de la lista de la compasión a nadie. No hay por qué sacar de la lista del amor de Dios a nadie. Todos tenemos la oportunidad, y la iglesia necesita tener claro ese principio. Como les dije, lo más importante es entender que Jesús tuvo compasión de nosotros porque se puso en nuestros zapatos. Él sabe el inicio, la raíz de nuestros pecados. Él sabe el inicio, la raíz de nuestro quebrantamiento. Él sabe cómo fuimos educados, cómo fuimos formados. Él sabe. Pero por gracia, por misericordia, es que podemos nosotros tener reconciliación con Dios. Y vamos a terminar este tiempo con lo mejor, con celebrar la cena del Señor. Realmente qué bueno que nosotros podamos entender la regla de oro. Haz a los demás
lo que quieres que hagan contigo. Como decía Santiago, ten misericordia como han tenido misericordia. Sé compasivo como Dios ha sido compasivo. Y yo creo que esto nos enseña a ser una iglesia libre de prejuicios, libre también de conceptos errados y libres de esa misericordia y de esa compasión. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en la cruz recibimos este valioso regalo que es tu perdón y la reconciliación que tenemos contigo. Te pido, Señor, que sea tu misericordia acompañándonos, que sea tu favor con nosotros, y te pido, Señor, que por tu gracia seas tú tomando toda nuestra maldad y nuestra iniquidad y llevándola a la cruz del Calvario.